El café no te despierta. Te hace creer que estás despierto. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Lo que la cafeína hace realmente en tu cerebro no es darte energía. Es bloquear la señal que te dice que estás cansado. El cansancio sigue ahí, acumulándose, esperando. Y cuando el efecto del café pasa, ese cansancio regresa de golpe, con intereses. Pero eso es solo el principio, porque si tomas café todos los días, lo que ocurre en tu cerebro a largo plazo es algo que ningún comercial de café te va a contar. Y al final de este video vas a entender por qué esto cambia completamente la forma en que deberías pensar sobre la taza que tienes en la mano ahora mismo. El café es la droga psicoactiva más consumida en la historia de la humanidad, más que el alcohol, más que la nicotina, más que cualquier otra sustancia. Se estiman más de 2.000 millones de tazas consumidas cada día en el mundo, y la mayoría de las personas que lo toman no tienen idea de lo que realmente le están haciendo a su cerebro. No porque sea peligroso necesariamente, sino porque el mecanismo real es mucho más complejo, más interesante y más sorprendente de lo que cualquiera imagina. Hoy vamos a verlo todo, capa por capa. Para entender qué hace el café en tu cerebro, primero necesitas entender algo que tu cuerpo hace mientras lees esto. Tu cerebro produce constantemente una molécula llamada adenosina. La adenosina es básicamente el reloj interno de tu cansancio. Cada hora que pasa despierto, se acumula más adenosina en tu cerebro. Cuando hay suficiente, se une a receptores específicos y envía una señal clara. Es hora de dormir. Eso es el cansancio que sientes al final del día. No es falta de energía. Es adenosina acumulada, bloqueando tus circuitos de alerta. Ahora bien, ¿qué hace la cafeína? La cafeína tiene una forma molecular casi idéntica a la adenosina. Cuando entra a tu sangre, viaja al cerebro y se mete exactamente en los mismos receptores donde debería ir la adenosina. Los ocupa, los bloquea. La adenosina ya no puede unirse a ellos, y sin esa señal de cansancio llegando a destino, tu cerebro simplemente no sabe que estás agotado. La alerta que sientes después de un café no es energía nueva. Es la ausencia de la señal de cansancio. Imagínalo así. Es como si alguien desconectara el indicador de gasolina de tu auto. El tanque sigue vacío, pero el tablero te dice que todo está bien. Sigues funcionando, pero el combustible se agota igual. Según un estudio publicado en la revista Science Translational Medicine en 2023, la cafeína no solo bloquea la adenosina, sino que también retrasa el ritmo al que tu cerebro la elimina durante el sueño. Lo que significa que si tomas café tarde en el día, la adenosina acumulada durante la tarde tarda más en limpiarse mientras duermes. Te despiertas con más adenosina residual de lo normal, más cansado que si no hubieras tomado café. ¿Y qué haces cuando te despiertas cansado? Tomar otro café. El ciclo empieza de nuevo. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Tu cerebro es extraordinariamente adaptable. Cuando detecta que sus receptores de adenosina están siendo bloqueados repetidamente, toma una decisión lógica. Produce más receptores. Si normalmente tenías 100 receptores de adenosina, después de una semana tomando café todos los días, puedes tener 130, 150 o más. ¿Por qué es eso un problema? Porque ahora necesitas más cafeína para bloquear todos esos receptores nuevos. Una taza que antes te dejaba alerta durante 4 horas, ahora apenas te da 2 horas de efecto. A esto los neurocientíficos lo llaman tolerancia. Según investigaciones del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos, la tolerancia a la cafeína puede desarrollarse en tan solo 7 días de consumo diario consistente. 7 días. Eso explica por qué la mayoría de los tomadores de café habituales
sienten que necesitan cada vez más para lograr el mismo efecto que les daba la primera taza de sus vidas. No es que el café sea menos efectivo, es que tu cerebro se reorganizó para compensar su presencia. Y esto tiene una consecuencia que todos los tomadores de café conocen, pero pocos entienden completamente. Cuando no tomas café, todos esos receptores extra quedan desocupados. La adenosina los inunda de golpe, y sientes un cansancio, una irritabilidad y un dolor de cabeza que no tendrías si nunca hubieras tomado café. Eso no es falta de café, es abstinencia. Clínica y fisiológicamente, es abstinencia de una sustancia a la que tu cerebro se volvió dependiente. Pero espera, eso no es todo. El café no solo actúa sobre la adenosina. Tiene un segundo mecanismo que explica por qué tomar la primera taza del día se siente tan bien. Cuando la cafeína bloquea los receptores de adenosina, libera indirectamente otro neurotransmisor, la dopamina. La dopamina es la molécula del placer, la motivación y la recompensa. Es la misma sustancia que se libera cuando recibes un mensaje de alguien que te gusta, cuando logras algo que te propusiste, cuando comes algo delicioso. El café activa ese sistema, no tanto como las drogas duras que inundan el cerebro con dopamina artificial, pero sí lo suficiente para crear una asociación placentera con el ritual del café. Según un metaanálisis publicado en la revista Neuropsychopharmacology en 2021, que analizó datos de más de 40 estudios independientes, la cafeína aumenta los niveles de dopamina en el sistema límbico, la región del cerebro asociada con las emociones y la motivación. Eso explica algo que muchos tomadores de café reportan pero no comprenden. A veces el simple olor del café, incluso antes de tomarlo, ya te hace sentir más alerta y de mejor humor. No es la cafeína actuando todavía. Es la anticipación activando la dopamina. Tu cerebro aprendió a asociar el ritual del café con una recompensa química y empieza a prepararse antes de que la sustancia llegue. Es exactamente el mismo mecanismo de condicionamiento que describió Pavlov con sus perros, solo que en lugar de saliva, produces dopamina anticipatoria, y lo que viene ahora te sorprenderá aún más. Todo lo que vimos hasta ahora ocurre en días o semanas. Pero, ¿qué pasa en el cerebro de alguien que toma café todos los días durante años o décadas? Aquí la ciencia tiene resultados que sorprenden incluso a los investigadores. Un estudio de la Universidad de Harvard, publicado en 2021, que siguió a más de 200.000 personas durante décadas, encontró que el consumo moderado de café, entre 2 y 4 tazas diarias, se asocia con una reducción de hasta el 29% en el riesgo de desarrollar Parkinson. El Parkinson es una enfermedad que destruye neuronas productoras de dopamina en el cerebro, y la cafeína parece tener un efecto protector sobre exactamente esas neuronas. El mecanismo no está completamente claro todavía, pero los datos epidemiológicos son consistentes en múltiples estudios independientes en distintos países. Otro estudio de la misma institución encontró asociaciones similares con la enfermedad de Alzheimer. Las personas que consumían café regularmente durante décadas mostraban menor acumulación de las placas de proteína que caracterizan esa enfermedad. Esto no significa que el café cure nada. Los científicos son muy claros en eso. Son asociaciones estadísticas, no relaciones de causa y efecto probadas. Pero la consistencia de los datos en múltiples poblaciones sugiere que algo está ocurriendo a nivel neurológico con el consumo prolongado de cafeína. Algo que, contra toda intuición, parece ser protector. Aquí viene algo práctico, que la mayoría de los tomadores de café no saben. La hora en que tomas tu primer café del día importa más de lo que imaginas. Durante las primeras horas después de despertar, tu cuerpo naturalmente libera una hormona llamada cortisol. El cortisol es tu estimulante natural.
Es lo que hace que te sientas relativamente alerta al levantarte, incluso sin café. Los niveles de cortisol alcanzan su pico máximo entre 30 minutos y 1 hora después de despertar. Si tomas café exactamente en ese momento, estás añadiendo cafeína cuando tu cerebro ya está en su punto más alerta del día. El efecto se desperdicia. Y peor aún, tu cuerpo aprende a depender de la cafeína para ese estado de alerta, reduciendo su producción natural de cortisol matutino con el tiempo. Según el neurocientífico Andrew Huberman de la Universidad de Stanford, lo óptimo es esperar entre 90 minutos y 2 horas después de despertar para tomar el primer café del día. En ese momento el cortisol natural ya bajó su pico. La adenosina empieza a acumularse de nuevo, y la cafeína tiene su máximo efecto útil. Ese pequeño ajuste de horario puede hacer que el mismo café que tomas ahora te dé el doble de efecto funcional, sin necesitar más cantidad. Aquí está el dato que cambia todo. Dijimos que la cafeína bloquea los receptores de adenosina y que cuando deja de actuar, la adenosina acumulada regresa de golpe. Pero hay algo que nadie te dice sobre ese momento. El crash de cafeína, esa caída de energía que sientes cuando el café deja de hacer efecto, no es solo cansancio. Es que estás experimentando toda la adenosina que se acumuló mientras la cafeína la bloqueaba, más la adenosina nueva que se produjo mientras tanto, todo golpeando tus receptores al mismo tiempo. Es como represar un río durante 4 horas y luego abrir todas las compuertas juntas, y aquí es donde viene la parte que los neurocientíficos encontraron perturbadora. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Sleep Medicine en 2022 demostró que la cafeína consumida incluso 6 horas antes de dormir reduce significativamente la cantidad de sueño profundo que obtienes esa noche. No la cantidad total de horas de sueño, la calidad. Puedes dormir 8 horas después de un café a las 3 de la tarde y aún así no obtener la reparación neurológica que necesitas. Porque el sueño profundo, la etapa donde el cerebro elimina toxinas, consolida memorias y repara el tejido neuronal, se suprime con cafeína residual en el sistema. Y la cafeína tiene una vida media de entre 5 y 7 horas en el cuerpo humano promedio. Eso significa que si tomas café a las 2 de la tarde, a las 9 de la noche todavía tienes la mitad de esa cafeína activa en tu sistema. Y ese sueño de menor calidad te despierta más cansado, lo que te hace necesitar más café, lo que afecta más el sueño de la noche siguiente. El ciclo se retroalimenta solo, y la mayoría de los tomadores habituales de café están atrapados en él sin saberlo. Bueno, hoy descubriste que el café no te da energía, sino que bloquea la señal de cansancio, que tu cerebro se reorganiza físicamente para compensarlo, que activa tu sistema de dopamina, creando una asociación de recompensa que, tomado en el momento equivocado, desperdicia su efecto, y que a largo plazo tiene asociaciones protectoras contra enfermedades neurodegenerativas que la ciencia todavía no termina de entender. El café no es villano ni héroe. Es una molécula extraordinariamente compleja, actuando sobre el órgano más complicado del universo conocido. Y ahora sabes exactamente qué está pasando cada vez que lo tomas. Si esto te pareció tan fascinante como a mí, el algoritmo de YouTube ya tiene listo el siguiente video que necesitas ver. Porque hay otra sustancia que consumes todos los días y que hace algo igual de sorprendente en tu cerebro. Y probablemente nunca sospecharías cuál es.